mujeres cuando lo deseen, pero en cuanto a las mujeres sí estaba direccionado y como encasillado en cuanto a lo reproductivo. Sí, o sea, bueno, unos lenguajes muy, muy religiosos que tuvieron un rol, ¿no? En todo esto. En muchísimas épocas distintas, o sea, por más de que la masturbación en algunas ha sido visto como algo negativo, hay muchas otras, en cambio, culturas que lo han visto como necesario, ¿no? Y hay investigaciones recientes que arrojan que la gente se masturbaba con piedras hace miles de años, o sea, decenas de miles de años. Y tiene sentido, ¿no? O sea, Por hasta supuesto. por este principio de búsqueda del placer. Yo me imagino que era, ok, ¿qué necesito? Satisfacer mis necesidades, ¿no? Seguridad, comida y placer. Entonces se encuentran dildos en todas las épocas. Los egipcios también, y gente que moría, muchas veces ponían hasta sus propios dildos en las tumbas, ¿no? Entonces es como súper interesante saber estos temas. Y llegó, ¿no? Esta fuerza castrante, represora, y que causó tanto también histeria, ¿no? Como lo llaman, que es igual Exactamente. un término muy, muy sexista. Después ya se transforma a histéricos, para notar que los hombres también tienen este lado neurótico y ahora ya ni se usa el término, ¿no? Ujú. Y claro, Entonces, y es que como se pensaba, digamos, como una enfermedad, ¿no? Como que era algo que había que impedir a toda costa y por lo tanto ese era como el mensaje que se le transmitía a la gente. De hecho, también en ese momento, en esa época fue donde se diseñaron muchísimos aparatos y todo tipo de cosas para impedirle a la gente tocarse, estimularse o excitarse, ¿no? Entonces ahí fue donde se crearon los cinturones de castidad, los corsés metálicos. Incluso había uno que eran como unas varillas que se les ponían a los hombres como en el pene que los lastimaban si empezaba a producirse una erección. Entonces, incluso desde ahí se remonta las primeras cauterizaciones o ablaciones de clítoris para impedir que tuvieran sensaciones de placer y por lo tanto aparentemente creían que eso iba a evitar que las personas se masturbaran o se tocaran, ¿no? Entonces como que imagínense el nivel de represión de esa época, ¿no? sí, pueden ver la película Histeria también, por si quieren ver una peli de cómo narra, digamos, el cómo se creó el primer vibrador y de dónde viene. Está en Netflix, por si acaso. Sí. Pero no nos vayamos tan atrás, entre nosotros nomás. ¿Cuántas de las personas de aquí presentes se masturbaron con culpa en su vida o con vergüenza? Creo que es algo que está súper relacionado, Nico, desde lo que dices con lo femenino más que con lo masculino. Bueno, ahí hablemos La pureza. desde lo que somos y claro, era como que quizá en el colegio tú escuchabas a los hombres hablar sobre, perdón lo que voy a decir, súper, tal vez suene súper vulgar, pero como que la paja y las mujeres no, o sea, era algo que, como un tema súper aislado, algo de lo que no se conversaba, algo de lo que las mujeres no tenían ninguna participación, aunque en el fondo quizá bueno, ahora a esta edad puedo ver ese pasado y decir, seguramente todas en algún momento tuvimos experiencias de masturbación, de autoconocimiento, pero nadie tenía la capacidad de decir, sí, yo me masturbo o a mí me gusta esto o lo otro, sino era un silencio sepulcral en cuanto a estos temas. Y creo que esto está ligado y vale la pena como hablar de que la energía sexual es vida y que el hecho de que nosotros sintamos deseo y sintamos excitación con nuestros propios cuerpos es lo más humano que puede existir, es lo más real y es parte de esto que somos, de este ser tan maravilloso que es el ser humano completo en todos sus aspectos físicos, psicológicos, emocionales. Y claro, veo ese pasado de tabú como la vergüenza de decir que uno se toca o la vergüenza de asumir que uno tiene deseo y creo que en ese caso en cuanto, no sé, a las mujeres vivimos otra realidad distinta, al menos en mi generación, y no sé si Jimena o Lolo pueden compartir algo al respecto, porque en mi caso era así, era como que las mujeres no se masturban, las mujeres no se tocan, eso es algo de hombres, y las mujeres súper calladas al respecto,
en cambio los hombres podían hablar libremente sobre estas temáticas. Pues yo recuerdo, por ejemplo, que en mi generación era todo, o sea, como que obviamente de las mujeres no se hablaba, o sea, era como que ni siquiera se preguntaba, como tú dices, pero yo recuerdo que a los chicos tampoco es que les fuera muy bien, y no sé si Nico tenga alguna experiencia, nos contará cómo era también como con sus colegas, sus amigos, porque, por ejemplo, yo recuerdo que era siempre como este tema de, por ejemplo, de que los chicos si tenían mucho acné era porque se masturbaban mucho, cosas, por ejemplo, de ese estilo, ¿no? O este tema de incluso de los pelos en la mano, que no tengo ni idea de dónde habrá surgido, ¿no? Pero también era algo que se comentaba mucho. Y este tipo de cosas, es decir, era como, incluso era como algo negativo, como tú decías, la palabra paja, ¿no? Que era como lo que más se asociaba, ¿no? Entonces incluso era algo negativo si a alguien le decían pajizo, porque era como que era como si tu sexualidad fuese tan pobre que eso era la única alternativa que te quedara, ¿no? Un poco ese era el mensaje allí bajo cuerda, ¿no? Un poco muy tenaz, ¿no? Entonces como que nadie quería admitir que lo hacía, pero era como que entre los chicos un poco más natural, como que todos sabemos que lo hace, pero es malo si lo haces, ¿no? Si nosotros hacíamos algunas pendejadas de reprimirnos, ¿no? O sea, de no me echo la paja en 2 semanas, así como progreso. O sea, completamente falso para iniciar, ¿no? Pero claro, o sea, es algo que todavía se daba o que, bueno, que se veía más en algunos que en otros, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos de mi generación todos ya lo teníamos un poquito más normalizado, pero sí había siempre este juego pendejo de que igual demuestra un poco cómo es la mentalidad de la sociedad, ¿no? El golpe ese en la parte de baja de la espalda y decir pajero, ¿no? Pajera, así como, ya te vi, ¿no? Pervertido. No sé si es que lo hacen allá en Colombia, pero Oye, en ese no lo Quito, sabía. en Quito es como la típica esa que era para molestarse, ¿no? Un poquito, no sé. Y ahí conectamos con estos tabúes que sobre la masturbación, ¿no? Como si te golpean en la parte baja de la espalda, eres un pajero, o te va a salir pelo de la mano si es que te masturbas, o bueno, entramos en todas estas ideas alrededor de, que creo que son ideas que vienen un poco de la ignorancia, un poco del no saber al respecto, del no tener información, del no tener conocimiento sobre la masturbación, sobre el autodeseo, sobre el autoconocimiento en cuanto a este factor, no sé, erótico, emocional, físico. Totalmente de acuerdo, porque es como el tema de listo, hay mucha represión, están los mitos, todo el tiempo se quiere como controlar la sexualidad y se crean todos estos mitos para evitar que las personas lo hagan, lo cual es totalmente falso porque nadie lo va a evitar. O si lo evitan, pues después se siente mal, ¿no? Entonces, eso termina calando mucho en la mentalidad de las personas y el tema y el punto más determinante es que después sí que se hicieron investigaciones y se fue como comprobando los beneficios, lo positivo, ¿no? De la masturbación sexual como de cualquier otra actividad, pero de eso no se habla, ¿no? Entonces, claro, se queda el conocimiento totalmente inalcanzable para muchas personas, ¿no? Muy difícil de acceder y entonces si no tienes conocimiento, pues como que los mitos siguen ahí resonando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como que, bueno, que es una práctica absolutamente sana, que, por ejemplo, los beneficios físicos, ¿no? Todo este tema de que nos ayuda a liberar endorfinas como la dopamina, la oxitocina, las cuales son las generadores totales de placer, de bienestar, de que puede ayudar a conciliar el sueño, de que puede ayudar a fortalecer todo el sistema inmune, de que puede aliviar los cólicos menstruales y lo más, pues que obviamente todos los efectos positivos que tiene en el autodescubrimiento, ¿no? En la capacidad orgásmica, en todo este tema pues de ya beneficioso a nivel sexual, ¿no? Sí, yo creo que también para los hombres o las personas con pene que estén aquí, que sepan que es algo que es muy sano para la próstata. El eyacular es algo bastante sano para la próstata. Y el masturbarse también. Entonces, uno de los mitos más comunes, creo yo, que es esto de que si te haces mucho la paja, si te masturbas mucho, te vuelves un eyaculador precoz. Yo creo que eso es algo que hay que hablarlo, ¿no? Porque no, cuando me suelen preguntar bastante,
¿cuánto es too much? O sea, ¿cuántas pajas son demasiadas pajas? ¿Ya? Entonces, no solo es el cuántas pajas, sino cómo entrenas al reflejo Claro, la calidad, eyaculatorio, ¿ya? ¿no? O sea, a ver, tú puedes fajarte las 1000 veces que tú quieras en un día y si es que estás cumpliendo con, con tu vida, con tu trabajo, con tus responsabilidades, no te afecta la manera en la que socializas, en la que conectas contigo mismo, pues genial, hazte todas las pajas que te la hagan. Si es que utilizas la paja, pero como cualquier otra cosa, o sea, la masturbación, como las drogas, como el cigarrillo, como el alcohol, como las redes sociales, si lo estás utilizando para evitar algo, pues ya no es muy sano. O sea, ya cuando hay un factor de evitación de algo, ya podemos estar hablando que no es lo mejor. Pero no por la masturbación, sino por el hecho de evitarse. ¿Ya? Es una cosa. Y, Sí, porque a veces surge también como un comportamiento ansioso, ¿no? En algunas ocasiones puede surgir como ansiedad, ¿no? y por más de que ayuda a aliviar la ansiedad, o sea, yo creo que es algo que quiero agregar un poquito. O sea, nota qué demonios te está pasando en la vida, que si te masturbas, a lo mejor te vas a sentir mejor, pero no significa que resolviste lo que realmente está pasando. Sí, es algo que te ayuda a sentirte mejor. Genial, perfecto. Pero no es la solución de tus problemas y muchas veces se cae en comportamientos compulsivos, sea cual sea, justamente por no ir al foco, ¿no? A la raíz de lo que te está sucediendo. Y también el cómo te masturbas, en especial si eres hombre, porque si es que nos masturbamos solo para eyacular, solo para llegar al orgasmo, estamos enseñando a nuestro organismo, nuestra mente, hasta los mensajes que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? La conciencia con la que nos autoerotizamos. El reflejo se vuelve muy rápido. Eso sí es verdad, y eso sí es algo que se puede entrenar. Entonces, muchos eyaculadores precoces, primero por ansiedad, ese es el caso número uno. Pero otro de los casos es porque están entrenados, o sea, sí mismos se masturban de una manera muy rápida y